Sean muy bienvenidos, mis amados hermanos, en esta noche. Damos gracias a Dios por la oportunidad, ese momento, hermanos, que nos permite, momento de regocijo, un momento, hermanos, de disfrutar de la presencia de Dios, un momento en el cual, hermanos, Dios a través de este medio nos permite unirnos para que juntos, como iglesia, como hermanos en Cristo, le adoremos, le exaltemos, honremos su santo nombre, hermanos, le glorifiquemos a Él con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, disfrutemos de su presencia, la presencia de cada uno de ustedes, a pesar, hermanos, de la distancia que nos encontramos, pero que Dios en su gracia permite que a través de este medio nos podamos unir para que en esta noche le demos a Él toda la gloria, todo el honor y toda la honra a través de todo lo que vamos a hacer, nuestros cánticos, nuestra adoración, nuestras palabras que son para la gloria de Dios, y nuestros oídos también dispuestos a escuchar su palabra, a escuchar la voz de nuestro Dios. Les invito, hermanos, para que vamos a la Escritura, al libro de Romanos capítulo 1, y vamos a leer solamente los versículos 16 y versículo 17, y es en esta sesión que nos centraremos en esta noche. Dice la Escritura: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Les invito, hermanos, dirijamos a Dios una palabra de oración. Ante Dios, ante su presencia, reverentemente cada uno de nosotros, como hijos, aprovechando este momento tan especial, ese momento que para nosotros es tan grato, ese momento que nos llena a nosotros de gozo, de satisfacción, de alegría, ese momento que nos da a nosotros el privilegio de poder dirigirnos a nuestro Dios con toda libertad, de estar ante su santo trono para decirle a nuestro Dios santo, verdadero, poderoso, maravilloso: aquí estamos, Dios, delante de tu presencia. Nosotros como hijos tuyos, redimidos por nuestro Señor Jesucristo, justificados, como dice la palabra, por su obra en la cruz, con la libertad que tu Santo Espíritu nos da para decirte en esta noche: bendito Rey, venimos a ofrecerte de todo corazón cada palabra, Señor, cada cántico. Venimos, Dios, a rendirnos delante de tu presencia y reconocerte a ti, oh Dios, como nuestro soberano Rey, nuestro soberano Señor. Venimos ante ti, oh Dios, para adorarte. Venimos ante ti, oh Dios, para exaltarte. Venimos ante ti, oh Dios, para reconocerte como nuestro Rey, como nuestro Dios, como nuestro Redentor. Venimos, oh Dios, a ofrecerte con todo nuestro corazón este tiempo que separamos para ti, oh bendito Padre. Te pedimos, oh Dios, que con temor, como dice la palabra, y con temblor, al acercarnos a ti, permitamos entonces que nuestro ser, nuestro corazón, al gozarse y deleitarse en tu presencia, reciba de ti, oh Dios, palabra de vida para cada uno de nosotros. Gracias, Dios, por este tiempo. Gracias, Dios, por esta oportunidad, la cual, Dios, por gracia, oh Señor Jesús, recibimos y queremos aprovechar, bendito Rey. Amén.
Jesús, perdón, perdóname, Señor. Yo sé que débil fui, que herí, te lastimé, perdóname, Señor. Perdón, Jesús, perdón, perdóname, Señor. Pues sé que débil fui, que herí, te lastimé, perdóname, Señor. Soy en tu misericordia, quiero descansar. Sé que tu sangre me puede limpiar. Con arrepentimiento en mi corazón, me humillo y te pido perdón. Oh, sí, Jesús. No queremos que nada obstruya nuestra relación contigo. Límpianos, Señor. Lávanos con tu sangre. Perdón, Jesús. Perdón. Sé que débil fui, que herí, te lastimé, perdóname, Señor. Oh, sí, Señor. Soy en tu misericordia, quiero descansar. Sé que tu sangre me puede limpiar. Soy en tu misericordia, quiero descansar. Sé que tu sangre me puede limpiar. Con arrepentimiento en mi corazón, me humillo y te pido perdón. Con todo el corazón, me humillo y te pido perdón. Bendito. Levante sus manos. Me viste a mí cuando nadie me vio. Me amaste a mí cuando nadie me amó. Me viste a mí cuando nadie me vio. Me amaste a mí cuando nadie me amó. Y me diste nombre, yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí. Y me diste nombre, yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí. Me amaste a mí.
niña de tus ojos, porque me amaste a mí y me diste nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí, me amaste a mí. Si sientes que le has fallado a Dios, te invito a que hagas esta oración conmigo. Como dijo el salmista, no apartes tu espíritu dentro de mí. Te necesito, Señor. Llévame al lugar donde tú estás. Yo solo quiero adorarte a ti. Que tu sangre me limpie, Señor. Quiero vivir íntegro a ti. Llévame al lugar donde tú estás. Solo quiero adorarte a ti. Que tu sangre me limpie, Señor. Quiero vivir íntegro a ti. No apartes tu espíritu dentro de mí. Yo quiero habitar donde tú estás. Que tu espíritu me guíe en rectitud. Quiero hacer tu voluntad, Señor. No apartes tu espíritu dentro de mí. Yo quiero habitar donde tú estás. Que tu espíritu me guíe en rectitud. Quiero hacer tu voluntad, Señor. Llévame al lugar donde tú estás. Solo quiero adorarte a ti. Que tu sangre me limpie, Señor. Quiero vivir íntegro a ti. Llévame al lugar donde tú estás. Solo quiero adorarte a ti. Que tu sangre me limpie, Señor. Quiero vivir íntegro a ti. No apartes tu espíritu dentro de mí. Yo quiero habitar donde tú estás. Que tu espíritu me guíe en rectitud. Quiero hacer tu voluntad, Señor. No apartes tu espíritu dentro de mí. Yo quiero habitar donde tú estás. Que tu espíritu me guíe en rectitud. Quiero hacer tu voluntad, Señor. No apartes tu espíritu dentro de mí. Yo quiero habitar donde tú estás. Que tu espíritu me guíe en rectitud. Quiero hacer tu voluntad, Señor. No apartes de mí tu gracia. Te necesito hoy, Señor Jesús. Perdóname, no apartes tu espíritu. Sin ti yo muero, oh Señor. No me dejes aquí. Necesito tu amor. Necesito que me abrace tu perdón. No puedo vivir sin tu espíritu, Dios. Moriré, Señor. No apartes tu espíritu dentro de mí. Yo quiero habitar donde tú estás. Que tu espíritu me guíe en rectitud. Quiero hacer tu voluntad, Señor. No apartes tu espíritu dentro de mí. Yo quiero habitar donde tú estás. Que tu espíritu me guíe en rectitud. Quiero hacer tu voluntad.
cerca, Señor. Llévame al lugar donde tú estás. Solo quiero adorarte a ti. Que tu sangre me limpie, Señor. Quiero vivir íntegro a ti. Quiero vivir íntegro a ti. Vamos a proclamar el nombre de Jesucristo. ¡Aleluya! Queremos a Cristo proclamar, como un estandarte levantar, que toda la gente pueda ver, Él es el camino al cielo. Queremos a Cristo proclamar, como un estandarte levantar, que toda la gente pueda ver, Él es el camino al cielo. Queremos ver a Jesucristo como Rey. Queremos ver a Jesucristo como Rey. ¡Aleluya! Levantemos nuestras voces a Él. Queremos a Cristo proclamar, como un estandarte levantar, que toda la gente pueda ver, Él es el camino al cielo. Queremos a Cristo proclamar, como un estandarte levantar, que toda la gente pueda ver, Él es el camino al cielo. Queremos ver a Jesucristo como Rey. Queremos ver a Jesucristo como Rey. Paso a paso hacia el frente, poco a poco a ganar. Con la oración las fortalezas todas caen y caen y caen y caen. Queremos ver a Jesucristo como Rey. 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 Qué bueno, hermanos, es adorar a Dios. Qué bueno es exaltar su nombre. Qué bueno es saber, hermanos, que a través de este medio nos podemos unir para dedicarle a nuestro Dios este tiempo que con regocijo hemos hecho, hermanos, un tiempo de adoración, que siempre animo a nuestros hermanos: gózate en la presencia de Dios, deleítate en la presencia de Dios, aprovecha la bendición y la oportunidad, y que a través de cada cántico que hoy hemos dirigido a Dios, nosotros, hermanos, hayamos disfrutado este momento tan especial, porque es un momento especial que por gracia de Dios nos permite, en el cual, hermano, con regocijo, pero de corazón, lo dedicamos para la gloria de nuestro Dios. Nuevamente, hermanos, vamos al libro de Romanos, capítulo 1, versículo 16 y versículo 17, y lo voy a leer en otra versión. Dice la Escritura: pues no me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo, porque es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen, a los judíos primero y también a los gentiles. Esa buena noticia nos revela cómo Dios
nos hace justos ante sus ojos, lo cual se logra del principio al fin por medio de la fe, como dicen las Escrituras. Es por medio de la fe que el justo tiene vida. Gloria al Señor. Y Señor, cuando nosotros leemos tu palabra, cuando compartimos la Escritura, cuando, oh Señor, cuando estamos ante este libro sagrado, sagrado porque es tu palabra, oh Señor, nuestro corazón se doblega y se humilla ante ti, reverentemente, para decirte: bendito Redentor, bendito Salvador. De esas palabras, de tus palabras, llena nuestro corazón. Sumisos estamos delante de ti, Señor, con un corazón dispuesto, con un corazón abierto completamente, vaciado completamente, para decirte a ti: bendito Dios, llénanos tú, Jesús. Nuestro anhelo, nuestro deseo es escuchar, recibir y disfrutar de tu palabra, Dios. Que esta palabra viva, que esta palabra de vida, precisamente nos vivifique también a cada uno de nosotros. Y que al permitir que esta palabra se anide en nuestro corazón, nosotros, oh Dios, agradecidos por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia, agradecido, Dios, por lo que nos permites en este día, oh Jesús, con gozo te podamos decir: gracias, Dios, porque tu palabra es viva y tu palabra es eficaz, y esa palabra nos ha cambiado y nos ha transformado, Dios, para que hoy, como hijos, como ovejas, recibamos, Dios, lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Amén. Estos dos versículos, hermanos, que acabamos de leer, no solo encontramos el corazón, la esencia de la carta del apóstol Pablo a los romanos, sino también el corazón del cristianismo, el corazón del evangelio. Pablo nos muestra en este texto cómo puede un Dios perfectamente justo perdonar y aceptar en su presencia a un hombre injusto y aún así preservar intacta su justicia. Y esa es la pregunta, hermanos, que yo quiero que en esta noche desarrollemos poco a poco a través de esta sesión de la palabra. ¿Cómo puede un Dios perfectamente justo aceptar y perdonar y aceptar en su presencia a un hombre injusto y aún así mantener intacta su propia justicia? Y si nosotros entendemos lo que el apóstol Pablo nos enseña en estos dos versículos, vamos a entender y a comprender de qué trata el cristianismo. Pero más importante aún, hermanos, vamos a entender y a comprender qué fue lo que Dios llevó a cabo a través de su Hijo para reconciliarnos con Él. Alguien dijo que este texto es la declaración más importante jamás escrita. Es la declaración más importante y que no hay en la literatura una declaración más importante que la que Pablo nos está diciendo aquí. Y veamos por un momento, hermanos, el contexto de esta porción que estamos citando. Comenzamos el estudio de esta carta diciendo que el apóstol Pablo la envió a una iglesia que no la conocía personalmente, pero que deseaba, dice la palabra, visitar desde hacía
varios años y que ante la imposibilidad de llegar a Roma, lo que mueve a Pablo es escribirles esta carta, que termina convirtiéndose, hermanos, en un tratado monumental del Evangelio, de las implicaciones realmente del Evangelio. Y en los primeros 15 versículos que ya hemos visto, se considera todo esto, hermanos. Pablo introduce esta carta manifestando, entre otras cosas, su ferviente deseo de ir a visitar para compartir con ellos, con esos romanos, el Evangelio. En el versículo 15 dice: así que por mi parte estoy ansioso para llegar a vosotros y anunciar el Evangelio, de llegar a hablarles a vosotros del Evangelio. Pero ahora en estos versículos 16 y 17, Pablo provee un resumen magistral del contenido de ese Evangelio que introduce, hermanos, con una, podríamos decir, extraña declaración. Note el versículo 16 y otra vez leámoslo y mire lo que dice. Yo, enlazando desde el versículo anterior, yo quiero ir a Roma a predicarles el Evangelio. Y sigue: porque no me avergüenzo del Evangelio. Mire lo que dice, hermano. Yo quiero ir a Roma para hablarles del Evangelio, porque no me avergüenzo del Evangelio. Yo no me avergüenzo del Evangelio. Y esta declaración, hermanos, como he dicho, es extraña, porque humanamente hablando, Pablo, y nosotros conocemos más o menos la vida de él, tenía todas las razones del mundo para avergonzarse del Evangelio. Por predicar el Evangelio, Pablo había sido apresado en Filipo, expulsado de Tesalónica, sacado en secreto de Damasco, colgado de una canasta por las murallas de la ciudad. Tuvo que ser escoltado para salir a salvo de la ciudad de Berea. Fue burlado en Atenas, considerado como un imbécil en Corinto, apedreado y dejado por muerto en la ciudad de Listra, acusado de blasfemia en Jerusalén, donde casi lo matan a golpes. Imagínense todo esto, hermanos, que vivió Pablo por predicar el Evangelio. Y cualquier ser humano, si a nosotros nos pasara eso, hermano, con toda seguridad renunciaríamos. Con toda seguridad yo no sigo más en esto. ¿Por qué? Porque estoy poniendo en peligro mi integridad física y mi integridad emocional. Cualquiera podría haber pasado por esto, pero Pablo no. Pablo se sostuvo. Por otra parte, hermanos, en este punto de la historia, el cristianismo tenía una reputación malísima en Roma y en todo el imperio. Los cristianos eran acusados de ateos porque ellos adoraban a los dioses del Olimpo. Eran acusados de ateos porque no adoraban a los dioses del Olimpo. Muchos pensaban también que los cristianos eran caníbales porque no entendían lo que pasaba en la cena del Señor cuando ellos compartían el pan y decían el cuerpo de Cristo. Ellos pensaban que los cristianos comían carne humana en sus cultos secretos de adoración. Había una mala fama total en todo el imperio. También eran considerados como un peligro para la estabilidad política del imperio, porque la estabilidad política del imperio giraba en torno a la adoración del emperador como una persona divina. Los romanos solían ser muy abiertos incluso en materia de religión. Ellos toleraban cualquier cosa, cualquier religión, siempre y cuando estas personas estuvieran dispuestas a postrarse delante de César y reconocerle como el Señor. Ellos toleraban cualquier cosa, con tal de que la persona cumpliese con eso, que reconociera a César como una persona divina.
Pero los cristianos rehusaban a reconocer otro Señor que no fuera Jesucristo. Y fue esa exclusividad del cristianismo lo que finalmente provocó la persecución del Imperio Romano. De hecho, hermanos, si tenemos en cuenta estas cosas, estas palabras que estoy hablando en esta introducción, es como algo muy similar al mundo de hoy. Tenemos un mundo, hermanos, que es capaz de tolerar cualquier cosa, porque se maneja mucha tolerancia, menos las verdades y valores absolutos de la fe cristiana. ¿No se ha dado cuenta? Aceptan cualquier cosa, cualquier corriente, cualquier cosa la reciben, es más, la apoyan, menos la fe cristiana, menos las verdades que hay plasmadas en la fe cristiana. Nosotros vivimos en medio de un mundo de tolerancia, pero peligrosa totalmente. Ese es el mundo que nos ha tocado vivir hoy. Aceptan cualquier cosa, menos la verdad del Evangelio. La rechazan completamente. Y por si fuera poco, el mensaje del Evangelio no podía resultar más absurdo en el contexto de la cultura grecorromana. ¿Por qué? Porque los cristianos proclamaban que el Salvador del mundo era un carpintero judío. Piensa bien en esto. En esa época, los cristianos proclamaban que el Salvador del mundo era un carpintero judío, nacido en una pequeña y desconocida aldea de Palestina. Era una persona que realmente desconocida, que había sido condenado a morir en una cruz por un procurador romano. Ten en cuenta eso. En esa época, hermano, la muerte por crucifixión era el peor de los castigos que se aplicaba en aquellos días. Era tan cruel y vergonzosa que se reservaba para los peores criminales. Eso era la muerte en la cruz. Y estaba prohibido que un ciudadano romano, que era un hombre de prestigio, muriera por crucifixión. De manera que la idea que tenían ellos, que el destino eterno de los hombres dependiera de una relación con un judío crucificado, en esa cultura no encajaba. Eso era el colmo. ¿Cómo es posible que un judío que fue crucificado sea el Salvador? Es imposible. Eso no puede ser. Eso no era aceptado. Y esa es, hermanos, a lo que se refiere Pablo cuando dice en primera a los Corintios capítulo 1 versículo 18 que la palabra de la cruz, y se está refiriendo precisamente al mensaje del Evangelio que proclama salvación por medio de la muerte de un crucificado. Dice, la palabra de la cruz es que locura. Otras versiones, ¿sabe qué dicen? Es una tontería, es una ridiculez, es necedad. Y dice Pablo, es locura para los que se pierden. Esta palabra, hermanos, era un escándalo para los judíos, total. Y para los griegos, el Evangelio era un insulto a su inteligencia, porque se creían muy inteligentes. Y el Evangelio era un insulto a la capacidad que ellos tenían. Por eso, hermano, me es difícil suponer que algunos cristianos en Roma, y quizás muchos de nosotros, hoy en día, estaban luchando con la tentación de no querer compartir el Evangelio. ¿Por qué? Porque no querían ser burlados, no querían ser rechazados, no querían ser atacados. Y tal vez, hermano, una cosa difícil de soportar humanamente es el rechazo y la vergüenza. A muchos nos queda muy difícil soportar esto. Y tal vez, hermano,
Muchos de nosotros, hoy en día, nos vemos impedidos a hablar del Evangelio por esto mismo. ¿Cómo es posible que en pleno siglo XXI, con el desarrollo que hoy hemos tenido, se esté hablando de un personaje de estos? De que la salvación depende de un hombre que para muchos quizás fue un hombre muy importante, fue un hombre muy famoso en su época, fue un hombre de mucho prestigio que causó cierto impacto y que en cierta manera revolcó la humanidad, pero en ese tiempo, pero ahora, en este modernismo no es posible, no encaja, no tiene cabida, y eso ocurre en muchas partes. Y como nosotros pregonamos que es en nuestro Salvador, que es en nuestro Dios, que es en nuestro Redentor, ¿cuántas veces nos vemos impedidos de hablar de Él cuando estamos ante ciertas personas? Quizás porque tienen mucho conocimiento, quizás porque son muy inteligentes, quizás porque son muy sobresalientes. ¡Qué vergüenza hablarles de esta clase de religión! A muchos de nosotros nos da pena hablar del Evangelio por temor a que nos rechacen, por temor a que nos critiquen, por temor, hermano, a que las personas se burlen de nosotros. Y sin embargo, Pablo les dice a estos romanos: tengo años deseando ir a vosotros, porque yo quiero predicarles el Evangelio. Y la razón por la cual yo quiero predicarles el Evangelio es porque no me avergüenzo de este Evangelio. Una declaración, hermanos, extraordinaria, teniendo en cuenta el contexto, teniendo en cuenta, hermanos, lo que estaba sucediendo en esa época. Pablo les dice a ellos: yo no me avergüenzo del Evangelio, ni quiero que ustedes se avergüencen tampoco. Pablo era un buen maestro. Y no solamente, hermanos, hace una declaración, sino que explica por qué no se avergonzaba del Evangelio. Y da 4 razones. La primera es, porque el Evangelio es el poder salvador de Dios. Mira el versículo 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todo el que cree. Pablo sabía, hermanos, que el mensaje que resultaba tan absurdo para la mente humana, que no cabía en la mente humana, era en realidad el poder omnipotente de Dios para salvar a los pecadores. En 1 Corintios, capítulo 1, versículo 25, mira lo que dice Pablo. Lo que los hombres tienen por débil en Dios es más fuerte que los hombres. Y la palabra griega, hermanos, que se traduce aquí como poder, es la palabra dunamis. Y vuelve y cito, hermanos, vuelve y cito. El poder omnipotente de Dios para salvar a los pecadores es la primera razón que nos dice Pablo. ¿Por qué? Porque lo que los hombres tienen por débil en Dios es más fuerte que los hombres, dice Corintios. Y esta palabra poder es la palabra dunamis, que viene de la palabra dinamita. De ahí procede la palabra dinamita. O sea que Pablo dice, lo que Pablo está diciendo es el poder, esta palabra es el poder explosivo de Dios, pero no para destruir, sino para construir, para salvar. Es un poder que transforma, es un poder que reconstruye una vida humana que está completamente despedazada internamente, despedazada
en el asiento de su personalidad, una mente, un corazón, una vida totalmente destrozada por causa del pecado. Esa es la vida humana, ese es el hombre. Y dice él, el Evangelio es poder de Dios para reconstruir eso. Es poder de Dios para transformar eso. Yo no me avergüenzo del Evangelio, dice Pablo, porque no existe en el mundo, no existe ningún otro mensaje como el Evangelio. No lo hay. No existe ninguna terapia psicológica que pueda hacer lo que el Evangelio es capaz de hacer en la vida de un ser humano. No existe. Y Pablo lo sabía por experiencia propia, porque ese poder omnipotente de Dios obró en su vida para convertirlo en un apóstol, habiendo sido un perseguidor total de la iglesia. Hubo una época en que Pablo aborrecía con todas sus fuerzas, con todo su corazón, el nombre de Jesús. Hubo una época en que este hombre tenía como misión derrotar y destruir con todas sus energías el cristianismo. Esa era su misión. Pablo era un blasfemo, era un agresor, pero el poder explosivo del Evangelio lo transformó completamente. El poder explosivo del Evangelio cambió por completo la perspectiva de la realidad de este hombre, a tal punto, hermanos, que ese Jesús que antes aborrecía, ese Jesús se convirtió en la pasión de su vida. Mire qué transformación, hermano, tan impactante la que Dios obró en este hombre. Pablo no se avergonzaba del Evangelio, porque sabía por experiencia el poder de ese Evangelio. Él sabía lo que ese Evangelio había hecho en su vida, cómo lo había transformado completamente, y por eso no se avergonzaba. Noten el versículo 16 nuevamente. Miren que Pablo no dice simplemente que el Evangelio revela el poder de Dios. Él no dice eso. No dice que el Evangelio revela el poder de Dios, o que el tema del Evangelio es el poder de Dios. No dice eso. Lo que Pablo dice en este texto es que el Evangelio es. Yo no me avergüenzo del Evangelio, porque ese Evangelio es poder de Dios para salvación. Es a través, hermano, de la predicación del Evangelio que Dios obra en el corazón de los hombres para traerlos a la salvación y transformarlos por completo. Y nota, hermanos, que lo transforma como de adentro hacia afuera. Eso es lo que hace el Evangelio. Transforma de adentro hacia afuera. Es como un bisturí a través del cual Dios abre los ojos de los hombres. Esos hombres que estaban ciegos y que no podían ver lamentablemente la gloria, la hermosura, la majestad, el poder de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Y el Evangelio viene, hermanos, y hace esa operación como un bisturí a través del cual el Señor, en una operación que hace en el hombre, le permite comprender quién es Jesús verdaderamente. ¿Quién es Jesús? Ese Jesús que fue crucificado en debilidad no era otro que el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, que por amor a nosotros se hizo hombre y decidió ocupar nuestro lugar en la cruz para saldar nuestra deuda con la justicia de Dios. Eso es lo que hace el Evangelio. El Evangelio hace esa operación y nos cambia, hermanos, de adentro hacia afuera, nos transforma. Veamos otra vez 1 Corintios capítulo 1, versículo 18, que dice: porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden,
pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, mira, es poder de Dios. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales, nada nuevo, hermanos. ¿Qué hace el hombre hoy en día? Pide señales, eso es lo que hacen hoy en día. Milagros, yo quiero ver milagros primero, yo quiero ver señales. Los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Yo quiero un conocimiento mucho más profundo de lo que el hombre a veces dice. Pero nosotros, dice la palabra, predicamos a Cristo crucificado. Y escucha, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, escucha bien, hermanos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Cristo, poder de Dios. En otras palabras, hermanos, lo que Pablo está diciendo, eso que el mundo considera como una locura, que no encaja, como una necedad, como una estupidez, eso que el mundo hoy considera que no encaja para esta época, es el instrumento omnipotente que Dios usa para salvar a los perdidos. Es lo que Dios usa para salvarnos, hermanos. Esta palabra que se traduce como salvación significa liberación, ser rescatado a tiempo de un peligro inminente, ser salvado, libertado, ser rescatado de la ruina, de la destrucción. Eso significa esta palabra salvación. Y eso nos lleva entonces a preguntarnos en este tiempo, hermanos, que a todos se le busca una lógica, que a todos se le busca la razón, y por qué esto y por qué aquello. Si el Evangelio es poder de Dios para salvación, ¿salvación de qué? ¿Cuántos preguntan eso? ¿Salvación de qué? Se les habla del Evangelio, se les habla de la palabra, y cuando tocamos el tema salvación, se toca el tema salvación, ¿cuántos dicen? Pero ¿salvación de qué? Y es una pregunta, hermanos, importante, porque muchos hoy en día, hermanos, buscan el Evangelio por razones equivocadas. Lamentablemente, hermanos, en este tiempo, con mucha fuerza, se predica el Evangelio dando razones equivocadas. Ven a Cristo y toda tu vida será dichosa. Tu vida cambiará. Serás multimillonario. Se acabarán tus problemas. Ya no tendrás dificultades. Todo se te va a solucionar. Tu familia será hermosa, unida. Tu esposo te va a querer. Todo va a ser positivo. Todo va a ser hermoso para tu vida. Pero escucha lo que sigue diciendo el apóstol Pablo en nuestro texto. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y dice, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y aquí está la necesidad del Evangelio, hermano. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. El hombre se pasa la vida tratando de evadir la verdad. El hombre se pasa la vida evitando llegar a la conclusión evidente de que existe un Dios que se manifiesta a través de
todo lo creado, porque es lo que Pablo está diciendo en este libro. Y quizás, hermano, hablar en este siglo en el que estamos de la ira de Dios, como dice el texto, tal vez no es políticamente correcto. A muchos quizás les puede parecer extraño que nosotros en este tiempo hablemos de la ira de Dios, porque muchos no aceptan de que un Dios, que es un Dios de amor, sea al mismo tiempo un Dios de ira, que ese Dios de amor experimente ira. Y es bueno aclarar todo esto, hermano, porque la ira de la cual está hablando el apóstol Pablo aquí no es ese tipo de ira ciega que lleva a las personas a actuar sin control y a cometer locuras. Se trata más bien de la justa indignación de Dios, la justa indignación de Dios por causa del pecado y su obligación a darle al pecado el castigo que se merece, el castigo que se merece, porque Él es un Dios perfectamente santo y es un Dios perfectamente justo. Y si a nosotros nos parece extraño, pregúntate entonces esto: ¿acaso no percibes tú en lo más profundo de tu corazón la necesidad de que las injusticias de este mundo, que quizás vivimos muchos de nosotros, sean juzgadas y castigadas debidamente? Así no se cometan contra nuestras vidas de una manera directa. Piensa en la aparente impunidad, hermanos, de los casos que se están presentando actualmente en nuestro país, de todas aquellas cosas que se están dando, la corrupción que hay, la impunidad que vemos a diario. ¿Acaso, hermanos, no produce esto indignación lo que está sucediendo, incluso en otros lugares, por la manera en que se explota y se maltrata y se atropella la humanidad? ¿Acaso no sentimos nosotros indignación y quisiéramos justicia? Es imposible amar, hermanos, sin sentir indignación cuando se daña lo que ama. Es imposible. Cuando se daña lo que nosotros amamos, sentimos indignación y queremos justicia. Hermano, Dios es perfectamente santo. Dios es perfectamente justo. Dios nos creó para su gloria. Él nos creó para que tuviésemos una deleitosa comunión con Él. Pero ¿qué sucedió, hermanos? Que tú y yo nos convertimos en ladrones de gloria. Tú y yo queremos gloria. Tú y yo, hermano, queremos convertirnos en que nosotros seamos realmente los que recibamos la gloria. Queremos fama, queremos poder, queremos llamar la atención, queremos ser el centro de todo. Nosotros, hermanos, criaturas que hemos sido creadas para glorificar al único que merece gloria, al único que la merece, nos convertimos en ladrones porque decidimos vivir para nosotros mismos, buscar nuestra propia gloria, violando continuamente la ley moral de Dios. Eso es lo que somos nosotros. El problema nuestro, hermanos, es que nosotros anhelamos que otros reciban justamente el castigo que merecen por su pecado y por sus actos malos. Pero al mismo tiempo queremos que Dios se haga de la vista gorda con nuestros pecados. ¿Cuántos queremos eso? Justicia, Señor, sobre los demás, por las cosas malas que hacen. Pero ¿qué de nosotros? ¿Qué de nuestras faltas? ¿Qué de nuestros pecados? Y si Dios, hermano, se desentendiera de nuestros pecados, de los pecados de una humanidad caída, una humanidad que ha cometido y seguirá cometiendo pecado contra Él todos los días, incluyendo tu pecado y el mío, sería el juez entonces más corrupto del universo. Sería el juez más corrupto.
De manera, hermanos, que la razón por la que nosotros necesitamos el Evangelio no es porque nos sintamos solos, no es porque estemos experimentando un vacío existencial en nuestra vida que tiene que ser y necesita ser llenado. Es porque tenemos un problema serio, tenemos un problema con la justicia de Dios por causa de nuestros pecados. Tenemos un problema serio con la justicia de Dios por nuestros pecados. Escucha lo que dice Pablo en Romanos capítulo 3, versículo 10, que es una radiografía, hermanos, de la raza humana. Dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, dice la palabra. Ciertamente, hermanos, violamos la ley moral de Dios, incluyendo los dos mandamientos más importantes, comenzando por ahí. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Amarás al Señor tu Dios. ¿Cuántos de nosotros decimos eso? Pero cuando caemos al segundo mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿cuántos fallamos? ¿Cuántos violamos esto? Y no hay ser humano que obedezca a ninguno de estos dos mandamientos a la perfección, ni por un segundo. Por eso la necesidad, hermanos, del Evangelio. Porque esto nos coloca en una situación terrible, hermano, ante una realidad. Algún día tendremos que comparecer delante de un Dios perfectamente justo, que todo lo ve, todo lo conoce. Y si esta vida, hermano, no terminara en un juicio realmente, esta vida sería una broma. No se tomaría en serio. Así que la razón por la que Pablo no se avergonzaba del Evangelio es porque este mensaje es la única provisión y la única solución dada por Dios para resolver este problema. Resolver este problema. No hay una sola persona en todo el universo que pueda salvarse de Dios. Y es Dios mismo. Solo Dios puede salvarte. Nadie puede salvarse de Dios. Y es por eso que ese mismo Dios provee la solución para salvarnos de Dios. Ese es el corazón del Evangelio. Y esa razón es suficiente para que ningún creyente se sienta avergonzado del Evangelio. Predica el Evangelio. No te avergüences del Evangelio. Porque este mensaje, hermanos, es poder de Dios para salvación. Ese es el primer punto, hermanos, que nos cita el apóstol Pablo. La primera razón que nos da. El Evangelio es poder de Dios. Poder de Dios para salvación. Esa palabra, hermanos, ha llegado a nosotros. Ha llegado a nuestras vidas. Y llegó en un momento definitivo. Alejados, separados, excluidos totalmente de la presencia de Dios. Totalmente. Una realidad que nosotros estamos viviendo. Con otra realidad más que la palabra nos dice. Que algún día estaremos delante de Dios. Delante de Dios justo. De ese juez justo. Que no es corrupto. Es un juez justo. Y ese juez ha decretado castigo sobre todo aquel hermano que ha transgredido la ley de Dios. Y ese juez justo, soberano, que ha dicho que esta vida terminará en un juicio, nos ha provisto la bendición, hermanos, para salvarnos
de Él mismo. Dios nos ha dado la provisión para salvarnos de Él mismo a través del Evangelio, a través de la palabra, que es poder de Dios, que es un poder de Dios para salvación. Este Evangelio, hermanos, que es poder de Dios, te transformó a ti, me transformó a mí, nos cambió completamente. Este Evangelio tomó nuestra vida corrupta totalmente, que merecía el castigo, que merecía el infierno. Este Evangelio que dice que cuando nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, Dios vino, hermanos, con su gran amor, nos ofreció esta palabra de salvación para que todo aquel que en Él cree, como dice la Escritura, no se pierda, mas tenga vida eterna y sea rescatado completamente de esa condenación a la cual iba por no creer en Jesús. Pero viene Jesús, abre nuestros ojos y como con un bisturí transforma completamente nuestro corazón, haciendo una operación única que solamente Él puede hacer para que hoy vivamos para gloria de Dios, redimidos y transformados completamente, disfrutando de una relación hoy con Él, una relación íntima, hermanos, gracias a la obra de Cristo. Dios en el Evangelio nos ha provisto la salvación de la justicia de Dios. Hoy nosotros hemos sido redimidos, hoy nosotros hemos sido transformados, hoy nosotros hemos sido cambiados, hoy nosotros vivimos para la gloria de Dios. No te avergüences del Evangelio. El Evangelio es poder de Dios. No permitas, hermano, que este tiempo, que las cosas, hermanos, que surgen, el rechazo, la burla, que el ataque que a veces viene cuando nosotros tratamos de hablar de la palabra de Dios, opaque esto. No te sientas apenado, no te sientas avergonzado. Ten en cuenta lo que Dios ha hecho en tu vida. Dios no hace excepción de personas. Aquella persona con la cual tú compartes a diario, aquella persona con la cual tú, hermanos, compartes continuamente, con tu amigo, con tu compañero de estudio, de trabajo, con la que te diviertes. Esa persona necesita a Cristo. Esa persona necesita el poder de Dios, porque no hay otro poder que lo pueda cambiar. En esta tierra, hermano, no hay nada que pueda cambiar y que pueda hacer semejante operación. No lo hay. Ninguna cosa podrá hacer esto. Solamente el poder transformador de Dios que Él permite a través del Evangelio, hermano. Es el que puede transformar y cambiar la vida del ser humano. No te avergüences. Anúnciala, predícala, compártala. Date a esa tarea. Órale a Dios cada día. Señor, permíteme que hoy, con mis amigos, con mis compañeros, les pueda compartir y transmitir esta palabra de poder, esa palabra poderosa, esa palabra que cambia, esa palabra que transforma. No tengas temor al rechazo, no tengas temor a la burla. Dios está contigo, Él te respaldará. ¿Por qué, hermanos? Porque es palabra de poder. Y esta palabra es la solución que necesitan tus amigos, tus compañeros. Esta palabra es la única que puede salvar al ser humano de la justicia de Dios. Vamos a darle gracias a Él. Vamos a darle gracias a nuestro Dios, precisamente por esta bendición y oportunidad que nos ha dado en esta noche. Señor, tu palabra es poder de Dios. Como compartíamos al principio, Dios, esa palabra transformó a aquel
que tú usaste para escribir este libro, Dios. Un hombre rechazado, un hombre que antes te perseguía, un hombre que quería destruir el cristianismo. Tú lo cambiaste poderosamente a través de tu palabra, para que fuera el pregonador y el anunciador de este hermoso evangelio que hoy nos permites compartir a nosotros, Dios. Esta palabra, Señor, también llegó a nuestro corazón, también llegó a nuestra vida y nos transformó completamente. Cuando estábamos muertos, dice la Escritura, en delitos y en pecados, separados totalmente de ti. Y tú, Señor, en un acto amoroso, bondadoso, nos permitiste a través de los medios que usaste en ese momento definitivo de nuestra vida, para que el poder de tu palabra, este evangelio, Dios, llegara a nuestro corazón. Nos tocaste, nos transformaste, nos cambiaste completamente. Hoy, Señor, gracias al poder de tu palabra, hoy, Dios, vivimos para ti, vivimos para tu gloria, vivimos, Dios, para la honra de tu santo nombre. Permítenos, Dios, que nos convirtamos en pregonadores, en anunciadores del poder del evangelio de Dios, de tu palabra, Dios. Que nuestros labios se abran vez tras vez para anunciar que el evangelio es poder de Dios y es poder de Dios para salvación para todo aquel que en él cree. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Recuerden que este próximo sábado estaremos en un tiempo, hermanos, maravilloso. Tiempo de oración, tiempo de intercesión, tiempo de ayuno, tiempo, hermanos, de compartir su palabra. Seguiremos con este tema. Seguiremos con los puntos siguientes, hermanos. Aprovechemos la oportunidad, separemos el tiempo. Les espero entonces este próximo sábado. Que el Señor les bendiga.